Y uno de los ejemplos, digamos, pues más tradicionales en que se usa esto de la ley de la conservación de la cantidad de movimiento lineal, pues es justamente en el estudio de las colisiones. Entonces hay un tipo de colisión muy importante que se denomina colisión elástica. Entonces, una colisión se llama elástica cuando se conservan en ese proceso de colisión, se conservan la energía cinética y el momentum lineal o la cantidad de movimiento lineal. Así que entonces supongamos que tenemos dos partículas, por ejemplo, como si fueran dos bolas de billar, pero vamos a pensar en partículas que son supremamente rígidas, muy rígidas, muy duras, y eso lo hacemos con el fin de que cuando ellas colisionen no haya posibilidad de que haya una conversión de energía, la energía cinética del movimiento de ellas como un todo, por ejemplo, en movimiento de los átomos o las moléculas que las conforman. De manera que entonces no hay posibilidad de transferencia de energía del movimiento como un todo a energía de movimiento de sus átomos o moléculas, o a que esos átomos o moléculas se separen y la bola se deforme, y entonces aparezca ahora energía cinética que se haya transformado, aparezca ahora en forma de energía potencial elástica asociada a las deformaciones de la bola o de estas bolas. Así que por eso vamos a suponer que tenemos dos esferas muy rígidas. Y vamos a suponer también que ellas están alejadas de cualquier otra interacción, de forma que podemos considerarlas como haciendo parte de un sistema que está aislado, es decir, que no interactúa con nada más. Solamente permitimos la interacción entre las partículas del sistema, lo que llamaremos fuerzas internas, pero no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, y por lo tanto este es un sistema aislado. De manera que si este es un sistema aislado, entonces la cantidad de movimiento total de este sistema de partículas pues va a permanecer constante en el tiempo. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? La implicación que tiene esto es la siguiente. Supongamos entonces que esta partícula en cierto instante de tiempo se está moviendo hacia la derecha con una velocidad inicial que voy a llamar 1. Esa partícula se caracteriza porque tiene una masa m1. Y tenemos otra partícula de masa m2 que se está moviendo, por ejemplo, hacia la izquierda con una velocidad inicial 2. Esto es lo que yo voy a llamar la situación antes de la colisión. Las partículas entonces se acercan y colisionan, es decir, interactúan. Podemos suponer, por ejemplo, que ellas se atraen debido a fuerzas gravitacionales, y cuando colisionan, pues rebotan debido a una interacción electromagnética. Entonces, eso era antes de la colisión, y ahora vamos a dibujar el después de la colisión. Entonces, ellas vienen, colisionan, y salen entonces después de la colisión con una cierta velocidad, voy a llamar así la velocidad final de la partícula 1, y esta sería la velocidad final de la partícula 2, y esto es el después de la colisión. Como la cantidad de movimiento total del sistema se conserva, eso quiere decir que la cantidad de movimiento al final de la partícula 1 sumado con la cantidad de movimiento al final de la partícula 2 debe darme el mismo resultado que sumar la cantidad de movimiento inicial
de la partícula 1 con la cantidad de movimiento inicial de la partícula 2. Y además, estamos también diciendo que en este proceso también se conserva la energía cinética dadas las características de las esferas, de manera que entonces también la energía cinética al final del proceso de la partícula 1 más la energía cinética al final del proceso de la partícula 2 será igual a la suma de la energía cinética al inicio, antes de la colisión de la partícula 1, más la energía cinética al inicio de la partícula 2. Bueno, de manera que entonces tenemos estas dos ecuaciones. Vamos a llamar a esta la ecuación número 1, la conservación del momentum, y a esta la ecuación número 2, la ecuación de la conservación de la energía cinética. Supongamos entonces que nosotros conocemos la velocidad inicial de la partícula 1 y la velocidad inicial de la partícula 2 son conocidas. De manera que entonces lo que nosotros quisiéramos saber es, después de la colisión, pues cómo queda moviéndose la partícula 1 y cómo va a quedar moviéndose la partícula 2. Nos gustaría poder predecir eso, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que esto fueran dos automóviles que fueran a colisionar. Sabemos inicialmente con qué velocidad se mueve cada uno. Quisiéramos saber entonces con qué velocidad se van a quedar moviendo después de la colisión. O en la vida real, pues nos interesa el proceso contrario. Dos automóviles colisionaron y nosotros tenemos una situación en donde se nos indica al final del proceso, sabemos con qué velocidad quedaron moviéndose y nos gustaría saber antes de que colisionaran cómo venían moviéndose para de pronto poder establecer pues quién es el que tiene la responsabilidad del accidente. Bueno, ¿cómo podemos entonces encontrar cuáles son las velocidades con las que quedan moviéndose las partículas después de la colisión? Entonces, para eso, pues vamos a manipular estas ecuaciones 1 y 2, vamos a combinarlas, porque allí están presentes esas velocidades como las variables desconocidas, y pues será un sistema de 2 por 2 al que tenemos que darle solución. Por simplicidad, vamos a suponer que estamos trabajando en una sola dimensión, es decir, que las partículas se mueven horizontalmente. Entonces, permítanme volver a escribir aquí de nuevo la cantidad de movimiento al final del proceso, o sea, la masa de la partícula 1 por la velocidad al final de la partícula 1, y ya no le voy a colocar flechitas encima. Vamos a suponer que estamos en una dimensión. Cuando estas cantidades sean intrínsecamente positivas, significa movimiento hacia la derecha, y si son negativas, significa movimiento hacia la izquierda. Más la masa de la partícula 2 por la velocidad final de la partícula 2 va a ser igual a la masa de la partícula 1 por la velocidad inicial de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 multiplicado por la velocidad inicial de la partícula 2. Bueno, esta es nuestra ecuación número 1. Y nuestra ecuación número 2, que es la de la energía cinética, tendríamos que la masa de la partícula 1 por la velocidad final de la partícula 1 al cuadrado sobre 2 más la masa de la partícula 2 por la velocidad final de la partícula 2 al cuadrado sobre 2. Y esto va a ser igual a la masa de la partícula 1 por la velocidad al inicio de la partícula 1 al cuadrado dividido 2, más la masa de la partícula 2 por la velocidad al inicio de la partícula 2 al cuadrado dividido 2. Bueno, esa es la expresión de la conservación de la energía cinética. Observa, dime. ¿Podrías devolverte un momentico a la diapositiva anterior? Claro que sí. Dale, ya le tomé foto. Gracias. Multipliquemos todo por 2 y entonces se simplifica este 2, ¿verdad? Y necesitamos entonces encontrar las velocidades al final del proceso. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces vamos a manipular un poco estas ecuaciones y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces aquí en la ecuación número 1, entonces vamos a pasar al lado izquierdo y voy a sacar factor común la masa 1, factor común de la velocidad 1 menos la velocidad inicial de la partícula 1.
¿Ok? Me queda esta expresión. Y al otro lado, esto me va a quedar igual a la masa 2, factor común de la velocidad inicial de la partícula 2 menos la velocidad final de la 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pasé todo lo que tiene masa 1 a un lado y todo lo que tiene masa 2 al otro y saqué factor común. Y voy a hacer lo mismo con la ecuación 2. Entonces aquí me va a quedar la masa 1, me va a quedar el factor común de la velocidad final de la partícula 1 al cuadrado menos la velocidad inicial de la partícula 1 al cuadrado. Y al otro lado pues me queda la masa 2 por la velocidad final de la partícula, perdón, la velocidad inicial de la partícula 1. A ver, ¿qué hice yo aquí? Excúsenme, es al contrario. Me queda la masa 2 por la velocidad inicial de la partícula 2 al cuadrado menos la velocidad final de la partícula 2 elevada al cuadrado. Miren que aquí tengo una diferencia de cuadrados. Así que esto se puede escribir como velocidad final de la partícula 1 más velocidad inicial de la partícula 1 por velocidad final de la partícula 1, ¿cierto? Menos velocidad inicial de la partícula 1. Y al otro lado me queda la masa 2 por velocidad inicial de la partícula 2 más velocidad final de la 2 por velocidad inicial de la partícula 2 menos velocidad final de la 2. Entonces me queda esta expresión. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahora entonces con estas expresiones? Bueno, observen entonces lo siguiente. Nosotros podríamos hacer lo siguiente, a ver, por ejemplo, tenemos este término aquí, masa 1 por velocidad final de la 1 menos velocidad inicial de la 1 es igual a masa 2 por velocidad inicial de la 2 menos velocidad final de la 2. Entonces nosotros podríamos reemplazar, ¿cierto? Nosotros podríamos reemplazar, por ejemplo, este término que está aquí por el término en términos de masa 1, velocidad final de la 1 menos velocidad inicial de la 1. Podríamos hacer eso, ¿cierto? Entonces nos quedaría acá abajo la siguiente expresión. La masa 1 por la velocidad final 1 más la velocidad inicial 1. Y aquí me queda por velocidad final 1 menos velocidad inicial 1 es igual. Y a ver, este término aquí me quedaría entonces velocidad inicial de la 2 más velocidad final de la 2. Y esto multiplicado por la masa 1 por la velocidad final 1 menos la velocidad inicial 1. Reemplacé lo que tenía masa 2 por velocidad inicial 2 menos velocidad final 2 en términos de la masa 1 por la velocidad final 1 menos la velocidad inicial de la 1. Y ahora entonces, pues veo que me queda todo en términos de la masa M1. Y eso se simplifica. Puedo dividir todo por la masa M1. Además tengo aquí velocidad final 1 menos velocidad inicial 1 y aquí también. Entonces se simplifica. Y aquí tengo entonces la siguiente expresión, ¿no? Me queda velocidad final 1 más velocidad inicial 1 igual a velocidad inicial 2 más velocidad final 2. Y por lo tanto de aquí entonces puedo escribir lo siguiente, que la velocidad final 1 más la velocidad inicial 1 menos, paso al otro lado, la velocidad inicial 2 es igual a la velocidad final de la partícula 2. De manera que he encontrado una expresión de la velocidad final de la partícula 2 en términos de la velocidad final de la partícula 1 y de las velocidades iniciales que se suponen que son conocidas. Observen entonces que yo puedo devolverme con esta expresión que he encontrado, puedo devolverme de nuevo a la ecuación número 1.
Y en la ecuación número 1 tengo entonces que la masa 1 multiplicado por la velocidad final de la 1 menos la velocidad inicial de la 1 es igual a la masa 2 multiplicado por la velocidad inicial de la partícula 2 menos la velocidad final de la partícula 2. Pero la velocidad final de la partícula 2 es la velocidad final de la 1. Me quedaría menos la velocidad inicial de la 1 y más la velocidad inicial de la 2. Y entonces, oh maravilla, tengo una ecuación en donde la única variable desconocida es la velocidad final de la partícula 1. De manera que procedemos, la masa 1 por la velocidad final de la 1, menos la masa 1 por la velocidad inicial de la 1, va a ser igual a la masa 2 por la velocidad inicial de la 2, menos la masa 2 por la velocidad final de la 1, menos la masa 2 por la velocidad final 1 y ahora por la velocidad inicial 1, y más la masa 2 por la velocidad inicial de la partícula 2. Ahora paso todo lo que tiene velocidad final de la partícula 1 al lado izquierdo y saco factor común, de manera que me queda m1 más m2, factor común de la velocidad final de la partícula 1, y paso lo demás al otro lado, y entonces me queda, miren, me queda la masa 2, puedo sacar así como factor común, a ver, de hecho me queda 2 veces la masa m2, porque hay dos términos, este término es igual a este término de aquí, de manera que me queda 2 veces la masa m2 por la velocidad inicial de la partícula 2, y me queda entonces, me queda menos la masa 2, me queda menos, a ver, se quedaría positivo, entonces puedo escribir así, m1 menos m2 y factor común la velocidad inicial de la partícula 1. Muy bien, y por lo tanto entonces ya puedo despejar y encontrar que la velocidad final de la partícula 1 será entonces 2 veces la masa de la partícula 2 por la velocidad inicial de la partícula 2 más la masa m1 menos la masa m2 por la velocidad inicial de la partícula 1 y todo esto dividido la suma de m1 más m2. Y he logrado entonces de esta manera encontrar una expresión general para la velocidad final de la partícula 1. En términos de las masas y las velocidades iniciales que se suponen conocidas. Muy bien. Y si conozco la velocidad final de la partícula 1, pues con la ecuación a la que llegué abajo, inmediatamente pues ya queda determinada la velocidad final de la partícula 2. Porque recuerden que la velocidad final de la partícula 2 es la velocidad final de la 1 más la velocidad inicial de la 1 menos la velocidad inicial de la 2. De manera que conocida la velocidad final de la 1, pues ya queda entonces completamente determinada la velocidad final de la partícula 2. De manera que lo que he hecho aquí es resolver de forma general el problema de colisiones elásticas para dos partículas. Miren que ya es una solución general. ¿Cómo podemos verificar que esto que hemos calculado tiene sentido? Cuéntenme ustedes. ¿Tenemos aquí estudiantes que les guste jugar billar? ¿Tenemos por aquí algún experto o experta en el billar? ¿Qué pasa? Pues experto. No, pero bueno, ¿han visto jugar billar o a algunos les gusta? A mí me encanta ver Sí. el billar ese de fantasía, ¿no? El de carambolas. Y cuando juegan billar, uno puede observar lo siguiente, ¿no? Las esferas son muy, muy rígidas y aproximadamente iguales, es decir, tienen la misma masa. ¿Qué han visto ustedes que pasa si una esfera viene moviéndose y golpea así, pero bien de frente a otra esfera que se supone igualita a otra bola de billar que está quieta?
¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando una viene en movimiento y hay otra que está quieta y chocan bien de frente? ¿Qué es lo que acontece? Pues a veces la que está con velocidad para y la otra sigue con esa misma velocidad. Eso es, bueno, vamos a ver que justamente estas ecuaciones nos predicen eso. Así que vamos a imaginar que tenemos esa situación. Entonces, permítanme, hagámoslo por aquí en otra. Vamos a suponer que, a ver, y sigamos la convención que usamos acá atrás, la masa M1 es la de la izquierda y la M2 la de la derecha, ¿no? Entonces, esta es la partícula de masa M1, la esfera de billar de masa M1. Esta es la esfera de billar de masa M2. Y vamos a suponer que la velocidad inicial de la 2 es 0. ¿Y qué es esta la que viene moviéndose con una cierta velocidad inicial? Esto sería antes de la colisión. Y como son esferas idénticas, significa que la masa 1 es igual a la masa 2. Eso sería el antes de la colisión. Y nosotros queremos saber qué va a pasar después de la colisión. Queremos saber cuál es la velocidad final de la 2 y cuál sería la velocidad final de la 1. Eso es lo que queremos saber. Entonces, ¿cómo serán esas velocidades? Muy bien, entonces vamos a nuestras ecuaciones. La velocidad final de la 1, los principios de conservación combinados de la energía cinética y la cantidad de movimiento lineal han predicho que es igual a 2 veces la masa 2 por la velocidad inicial 2. 2 veces la masa 2 por la velocidad inicial 2. Más la masa 1 menos la masa 2, y eso multiplicado por la velocidad inicial de la partícula 1 y dividido la suma de las masas. Bueno, pongamos entonces nuestros valores y calculemos. 2 veces la masa M2 multiplicado por la velocidad inicial 2, pero resulta que la inicial 2 es 0, más la masa M1 menos la masa M2, pero resulta que las masas son iguales, o sea que este término va a dar 0, por lo que sea la velocidad inicial de la 1. Entonces este término va a dar 0. Sobre la suma de las masas, M1 más M2. Pero el numerador es 0, ¿cierto? O sea que en total todo esto da 0. Entonces, tal como está diciendo el compañero. La primera bola viene en movimiento, golpea a la segunda y se queda quieta. La velocidad final es 0. ¿Y con qué velocidad entonces queda moviéndose la segunda? Entonces, de acuerdo con nuestra predicción, la segunda es igual a la velocidad final de la 1 más la velocidad inicial de la 1 menos la velocidad inicial de la 2. Pongamos nuestros datos y calculemos. La velocidad final de la 1 nos dio 0, más la velocidad inicial de la 1, menos la velocidad inicial de la 2. Yo sí coloqué esto bien aquí, yo sí despegué bien. Estamos bien, ¿cierto? Sí, y a 0 también. A ver, dame un segundo, la velocidad final de la 2, pasa a restar. No, no da 0. La velocidad inicial de la velocidad inicial de la 2 es 0, sí está bien. Por eso da 0. Ajá, ¿Qué o velocidad? sea que la velocidad final de la 2 es igual a la velocidad inicial de la 1. La velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Claro, mire, intercambiaron velocidades, ¿no? La 2 sigue moviéndose en la misma dirección y con la misma magnitud de la velocidad que traía la 1. Mientras que la 1 se queda quieta como estaba inicialmente la 2. Eso es lo maravilloso de las leyes de la física, nos permite predecir qué es lo que va a acontecer. ¿Y qué pasaría y qué podría pasar? Sigamos jugando, ya que vean todos los diferentes casos. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, esta viene moviéndose así? Por ejemplo, supongamos que entonces esta viene moviéndose inicialmente a 2 metros por segundo. Y que la otra viene moviéndose, por ejemplo, la velocidad inicial de la 2 es de
menos 3 metros por segundo. Recuerden que el menos significa que se está moviendo hacia la izquierda. Y las masas son iguales. ¿Qué pasaría entonces después de la colisión? ¿Cómo quedarían moviéndose? ¿Cuál sería la velocidad final de la 1? ¿Y cuál sería la velocidad final de la 2? Bueno, entonces vamos a nuestra ecuación general. Profe, Dime. ¿podrías volver otra vez, por favor, a la diapositiva anterior? ¿Está? Sí, profe. Listo. Gracias. Ok. Entonces veamos lo que predicen nuestras ecuaciones. La velocidad final de la 1, entonces va a ser igual a 2 veces la masa de la esfera, que es m, por la velocidad inicial de la 2, más m1 menos m2 por la velocidad inicial de la 1 y dividido la suma de las masas. Entonces, como las masas son iguales, pues este término va a dar 0. Me queda... bueno, y estoy llamando aquí simplemente las masas iguales, las he llamado ya de una vez, un cierto valor m. Por lo tanto, entonces nos va a quedar que 2m por la velocidad inicial de la 2 dividido, y m más m, pues es 2m. De manera que se simplifica 2m con 2m, y esto me queda la velocidad inicial de la 2. Así que, miren, de nuevo, la velocidad final de la 1 va a ser la velocidad inicial de la 2. Algo que también pasó aquí. La 2 inicialmente estaba quieta. La velocidad final de la 1, aquí también la velocidad final de la 1 fue igual a la velocidad inicial de la partícula, perdón, de la partícula 2. Miren entonces que se intercambian velocidades. Si un choque es elástico y las masas son iguales, se están intercambiando velocidades. La velocidad final de la 1 es la velocidad inicial de la 2, y la velocidad final de la 2 es la velocidad inicial de la 1. Y aquí obtengo lo mismo. La velocidad final de la 1 me está dando la velocidad inicial de la 2. ¿Y cuál es la velocidad inicial de la 2? Pues menos 3 metros por segundo. O sea que esta partícula queda moviéndose a menos 3 metros por segundo hacia la izquierda. Y veamos a ver qué pasa con la velocidad final de la partícula 2. La velocidad final de la partícula 2 es la velocidad final de la 1 más la velocidad inicial de la 1 menos la velocidad inicial de la 2. Pongamos nuestros datos. La velocidad final de la 1 más la velocidad inicial de la 1. Entonces, la velocidad inicial de la 1 es 2 metros por segundo menos la velocidad inicial de la 2, ¿cierto? Pero permítanme, no coloqué aquí el otro valor. Entonces, la velocidad final de la 1 nos ha dado menos 3 metros por segundo, más la velocidad inicial de la 1, que es 2 metros por segundo, y menos la velocidad inicial de la 2, que es menos 3 metros por segundo. De manera que entonces esto da justamente 2 metros por segundo, pero 2 metros por segundo es justo la velocidad inicial de la 1. O sea que de nuevo, la velocidad final de la 1 es igual que la velocidad inicial 2. Y la velocidad final 2 es igual que la velocidad inicial 1. Así que hemos aprendido algo muy bonito. Si los cuerpos que colisionan son supremamente rígidos e idealmente no hay transferencia de energía cinética de movimiento como un todo, no hay transformación en energía que se llama interna. La energía interna es la que está asociada al movimiento de los átomos y las moléculas, que es lo que llamamos energía térmica. Y no hay deformaciones de las esferas, es decir,
no se genera aquí transformaciones de energía cinética en energía potencial asociada a los cambios de posición de los átomos que conforman el sistema, que hace parte también entonces de lo que llamamos energía interna. Entonces, los cuerpos al colisionar intercambian velocidades. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si tienen masas diferentes? ¿Será que intercambian velocidades? ¿Qué sucederá si las masas son distintas? Bueno, entonces, para saber qué sucede cuando las masas son diferentes, ¿qué es lo que sucede? Ustedes lo van a analizar. Vamos a dejarlo como una tarea. Y van a usar estas mismas dos situaciones. Entonces, por favor, ustedes van a considerar dos cuerpos ahora de masas distintas. Y jueguen, por ejemplo, piensen que un cuerpo tiene el doble de la masa que el otro, o que un cuerpo tiene 3 veces la masa de otro. Y van a estudiar una colisión en donde uno de ellos esté quieto y el otro esté en movimiento. Y luego van a estudiar de nuevo la colisión, pero en donde los dos estén en movimiento. Y me van a contar qué se observa, qué es lo que pasa, en ese caso cuando las masas son distintas. Suponiendo que la colisión es completamente, o sea, es elástica, ¿no? Y por lo tanto se conservan la energía cinética y la cantidad de movimiento lineal. Existe otro tipo de colisión en el que ya no se conserva la energía cinética porque hay transformación de energía cinética en energía interna, es decir, hay un aumento en la temperatura de las esferas debido a que los átomos que conforman la esfera comienzan a vibrar. Hay transformación de energía cinética de movimiento de la esfera como un todo en movimiento de oscilación de los átomos que conforman la esfera. También porque pueden haber deformaciones de la esfera y por lo tanto entonces hay transformación de la energía cinética como un todo en energía potencial asociada a la deformación de las esferas. En ese caso, entonces, hablamos de una colisión que se denomina colisión inelástica. En una colisión inelástica, entonces, solo se conserva la cantidad de movimiento lineal. Solo se conserva el momentum. No la energía. La energía cinética no se conserva. Solo se conserva el momentum. De manera que entonces la cantidad de movimiento total siempre permanecerá constante. Bueno, ¿y para qué nos sirve conocer esta situación? Yo no sé ustedes, ¿alguno de ustedes puede prestar el servicio militar? ¿Ninguno? Todos ustedes son entonces como nosotros los que prestamos el servicio militar, le decimos a los que no prestaron el servicio militar, le decimos vaselinos, o sea que todos ustedes son vaselinos. Ninguno fue a prestar el servicio militar. Bueno, resulta que cuando yo presté el servicio militar, nos llevaron por primera vez a la instrucción para enseñarlos a disparar el fusil. Y entonces el fusil tiene que apoyarse sobre la culata, se apoya sobre, digamos, la parte superior. Yo soy derecho, entonces la apoyo contra la parte inferior de mi hombro, en el lado derecho, y mi pómulo, mi cara, lo coloco pegado al fusil para que mi ojo pueda mirar a través de la mirilla y apuntar. Resulta que cuando uno dispara un arma, ¿qué es lo que observa que sucede con el arma? ¿Ustedes qué han notado que pasa? ¿Qué sucede cuando uno dispara un arma? Bueno, no, yo espero que ustedes nunca hayan hecho una cosa así. Simplemente, pero lo han visto en películas o algo así. Efectivamente, se ve un retroceso.
Entonces, claro, como uno sabe eso porque ha visto películas, instintivamente, cuando le dicen a uno que tiene que disparar, entonces uno no pega la cara, no pega el pómulo contra el fusil, sino que lo separa. No se apoya su cabeza contra el fusil, sino que deja una separación. Y bueno, craso error, porque resulta que si no pegas la cabeza contra el fusil y dejas una cierta distancia de separación, cuando disparas y el fusil retrocede, entonces el fusil te golpea la cara como si te hubieran dado un puño. Y a muchos entonces el párpado en la parte inferior pues se les rajó, porque es como si le hubieran dado un puño ahí en el ojo, ¿no? En la parte inferior. De manera que eso le hace a uno aprender que no, que al contrario, que cuando vamos a disparar con el fusil había que pegarlo contra la cara, contra el fusil, y de esa manera entonces no teníamos ese efecto de como si nos pegaran un puño en la cara. Ajá. Entonces, ¿cuál es la explicación para eso? O sea, eso, curiosamente, pues hay una explicación física y justamente se basa en lo de la conservación de la cantidad del momentum. ¿Por qué? Porque resulta entonces que cuando se dispara a través de una bala, un cañón o lo que sea, entonces el momentum, vamos a suponer, por ejemplo, pensemos entonces como en un cañoncito. Cuando un cañón dispara una bala, digamos que inicialmente la bala está aquí, al interior del cañón. Entonces la bala está aquí. Entonces al inicio todo está quieto, de manera que la cantidad de movimiento total al inicio, entonces va a ser igual a la cantidad de movimiento total al final del proceso. Entonces al inicio todo está quieto. Entonces vamos a suponer que el carro ese, el tanque tiene una masa M y está en reposo. Entonces, la masa del tanque por la velocidad inicial del tanque más la masa de la bala, llamémosla M chiquita, por la velocidad inicial de la bala, pues tiene que ser igual a la masa del tanque por la velocidad final del tanque más la masa de la bala por la velocidad final de la bala. Así que al inicio, pues todo está quieto, así que esto es cero. Esto es cero y por lo tanto la cantidad de movimiento total al inicio es cero. Y eso debe ser igual a la masa del tanque por la velocidad final del tanque más la masa de la bala por la velocidad final de la bala. De manera que entonces menos, paso al otro lado, la masa del tanque por la velocidad final del tanque va a ser igual a la masa de la bala por la velocidad final de la bala. Y si despejamos de allí, obtenemos que la velocidad final del tanque es igual a la masa de la bala sobre la masa del tanque, un signo menos, y por la velocidad final de la bala. Este es el resultado final. Y aquí está la explicación de lo que nos pasaba ya a nosotros como soldados. Miren que la velocidad final del tanque depende del cociente, la división entre la masa de la bala y la masa del tanque. ¿Qué significa el signo menos? ¿Qué información me da el signo menos? ¿Qué dicen ustedes? Mover a la izquierda. Exacto, que si la bala, la velocidad final de la bala es hacia la derecha positiva, entonces la velocidad final del tanque es hacia la izquierda, ese es el retroceso. Pero miren que depende del cociente entre la masa de la bala y la masa del tanque, por la velocidad final de la bala, y la bala sale con una velocidad muy alta. Entonces lo que le pasa a uno con un fusil, la velocidad con la que sale disparado el fusil es alta, de manera que la velocidad de retroceso pues, puede llegar a ser suficientemente grande. Pero eso depende qué tan grande o pequeña lo va a controlar este coeficiente entre la masa de la bala y la masa del fusil. Resulta entonces que si yo pego el fusil contra mi cabeza, contra mi cara, le estoy sumando a la masa del fusil
pues la masa de mi cabeza, de mi cuerpo, además apoyo el fusil contra mi hombro. Eso incrementa esta masa M mayúscula. De manera que si esto es bien grande, al hacer la división, entonces lo que tengo es un número más chiquito, de manera que la velocidad de retroceso del fusil es más pequeña y entonces ya no me golpea la cara tan fuertemente y no me hace daño. Esa era la explicación. Bueno, hay muchos ejemplos de colisiones inelásticas. Para que no veamos, no nos centremos en algo así como militar, pues, que no nos gusta mucho. Pensemos, por ejemplo, hay uno muy bonito en biología. Ay, yo soy malo para dibujar peces. A ver, ¿cómo se dibuja un pez? ¿Será algo así? ¿Sí entienden que este es un pez o no? Hay un pez grande. Sí, Sí, claro. Hay sí, un profe. pez, hay un pez Pero, grande profe, pinta. que se mueve hacia la derecha con una cierta velocidad. Y hay un pez chiquitico que se mueve para el otro lado. Yo soy mal dibujante. Entonces hay un pez chiquito que se mueve para el otro lado. Bueno, cuando este pez grande se come al chiquito, se lo traga, pues el chiquito venía moviéndose y el grande también y tienen diferente masa. Así que cuando el grande se coma al chiquito, pues el grande va a quedar moviéndose con una velocidad diferente, distinta. Lo podemos considerar como una colisión inelástica. Otro ejemplo puede ser este, ¿no? Ya pensando en algo más de ingeniería, imagínense que tenemos un carro por aquí que viene moviéndose con cierta velocidad. Y desde acá arriba le dejamos caer un paquete. Esto es una velocidad inicial. El carro tiene cierta masa M mayúscula. Por lo tanto, cuando le dejemos caer este paquete y caiga encima de él, entonces la velocidad con la que va a terminar moviéndose pues va a ser diferente. Bueno, y así pueden pensar ustedes en muchas situaciones en donde después de la colisión, o sea, en ese proceso de colisión se conserva solamente el momentum lineal, pero no se conserva la energía cinética. De manera que este análisis de la conservación del momentum es extremadamente útil para predecir lo que pasa en muchas situaciones. Esta colisión Profe, es la una que pregunta, llamamos... Sí, cuéntame. pero entonces no importa la dirección en la que están los dos objetos, las dos partículas. Ah, no, y es una pregunta interesante, ¿no? Porque podrían ustedes analizar, por ejemplo, estas colisiones que vimos antes. Yo los puse a moverse uno hacia el otro, pero podríamos considerar, por ejemplo, que se mueven en la misma dirección, ¿no? Podrían pensar ustedes en analizar esta colisión. Una partícula que se mueve a 3 metros por segundo hacia la derecha, con una masa m1, y otra partícula que se mueve hacia la derecha también, pero a 2 metros por segundo, con una masa m2. Pues como la de atrás se mueve más rápido que la de adelante, la de atrás va a alcanzar a la de adelante y van a colisionar. La pregunta es, después de la colisión, de nuevo entonces, ¿con qué velocidad final se queda moviendo cada una? Y las ecuaciones que hemos deducido, pues sirven también para este caso, ¿no? Mejor dicho, ya resolvimos en forma general. Esta es una solución, estas soluciones que encontramos son las soluciones generales. Porque mira que yo aquí no le coloqué signos a las velocidades. De manera que tú colocándole los signos a las velocidades puedes tener esos diferentes casos, ¿no? Si se mueven hacia la derecha, hacia la izquierda, si se mueven uno hacia el otro. Estas son soluciones generales y son válidas para analizar todos esos diferentes movimientos. Ahora ustedes dirán, pero profesor, nosotros somos ingenieros bioquímicos, nosotros no nos estamos formando para estudiar colisiones de vehículos, ni somos físicos puros para pensar en que estas colisiones a los físicos les interesa mucho porque es lo que estudian en el acelerador de partículas. Hacen colisionar dos protones y miran a ver qué partículas se formaron allí y así es como descubren nuevas partículas y así es como saben qué interacciones hay entre ellas. Bueno, nosotros tampoco vamos a ser físicos puros, entonces ¿para qué nos interesa esto? Díganme ustedes qué pasa cuando un átomo A
se mueve hacia la derecha y, por ejemplo, colisiona con un átomo diferente B, moviéndose hacia la izquierda. ¿Qué podría pasar después de esa colisión? Hombre, Si estos ya son átomos. Bueno, puede pasar que ellos choquen igual que las esferas esas de billar. Si las velocidades son suficientemente bajas y no alcanzan a excitar los electrones de esos átomos a que hagan transiciones, es decir, si no hay transformación de la energía de movimiento como un todo en energía interna, pues las colisiones van a ser elásticas, ¿no? Y esto sucede a bajas temperaturas y bajas densidades, baja presión. Pero, ¿qué sucede si las temperaturas son altas, las presiones son altas y hay altas densidades? ¿Qué podría llegar a pasar después de la colisión? Entonces, así como puede darse una colisión elástica, también puede suceder que después de la colisión ellos se queden moviendo juntos. ¿Y cómo se llama eso que se forma? Una molécula. De manera que, desde el punto de vista más fundamental, desde el punto de vista de los físicos, ¿una reacción química no es una colisión inelástica? Eso es una reacción química, en esencia, es una colisión de dos partículas que después de la colisión quedan unidas. Es decir, eso es un choque inelástico. O al contrario, si nosotros tenemos dos partículas que están unidas, esto es el antes, y después ahora están separadas, cada una viajando por su lado, ¿eso también no es una reacción química? ¿Cierto? Eso también es una reacción química. En física es lo que llamaríamos una separación explosiva. ¿Qué es lo que pasó con el cañón y la bala? Solo que en el caso de la química, para que esto se pueda dar, pues eso no se da espontáneamente, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para que una molécula se pueda partir en dos especies atómicas diferentes? ¿Qué tendría que suceder? romper los enlaces que lo unen. Eso, pero ¿y cómo se rompen esos enlaces? Por la atracción Es, electromagnética que tiene. dice calentando. ¿Y qué significa calentar? Calentar significa que si usted tiene, entonces, por ejemplo, un gas de moléculas AB, y calentar significa hacer que se muevan muy rápido. ¿Y qué pasa entonces cuando dos de ellas colisionan? Pues si colisionan con una energía adecuada, entonces pueden algunas de ellas fragmentarse y descomponerse entonces en sus componentes. Así que desde el punto de vista más fundamental, y claro, el problema es que esto no lo podemos explicar con la física clásica, sino que tiene que ya modelarse con física cuántica. Bueno, al nivel cuántico, física cuántica y química cuántica ya prácticamente no hay diferencia, es la misma cosa. Y lo que hacemos es usar las leyes de conservación de momentum y la energía para entender cómo se forman las moléculas.